Bueno, estamos en el libro de Romanos, capítulo 3. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor: entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Oramos al Señor. Padre, la palabra del Señor, amado hermano, nos dice que todos los hombres fallamos, menos Cristo, obviamente, ¿verdad? Todos los hombres mentimos. Levanten la mano el que nunca ha mentido, para orar por usted. Todos los hombres mentimos y a veces mentimos inconscientemente, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, y no estamos bien, ¿verdad? Pero más decimos bien para evitar dar explicaciones. Pero Dios nunca miente, ni para quedar bien. Gracias, Señor. Porque a veces nos dice, ¿cómo me veo? No, te ves muy bien, y se ve, pero al tigre, ¿verdad? Y uno dice, no, te ves muy bien, y mentimos, no debemos, pero mienten por compasión. Pero Dios nunca nos va a engañar. Dios nunca nos va a mentir. Dios no nos va a dar halagos si usted verdaderamente no lo merece, pero tampoco le va a reprender el Señor si tampoco lo merece. Amén. Dios nunca miente, nunca falla, y la palabra del Señor dice que es imposible que Dios mienta. Lo puede ver en Hebreos 6:18. Dice, es imposible, dice, al fin que por dos cosas inmutables, es que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Amén. Primer Tito 1:2 dice, la cual Dios miente ha prometido. Es decir, que las promesas de Dios no son mentiras. Lo que Dios le ha prometido a usted es verdadero. Porque Dios no miente. Dios no nos dice que nos va a dar algo y no nos lo va a dar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no se arrepiente. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho que Él lo hará, lo hará. Lo que Él ha hablado, lo cumplirá. Amén. Le voy a ilustrar esto de alguna manera. Ya se lo he dicho creo alguna vez. Hace algunos años, casi 10, tal vez un poquito más, como 10 años, el Señor me habló directamente y me dijo que dentro de muy pocos días iba a hacer un pacto conmigo. Hace algunos años, al principio del ministerio. Y yo estaba gozoso, hermano, porque Dios me había mirado para hacer un pacto conmigo. Y muy pocos días, yo dije 2, 3 días, ¿verdad? Pero pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Como a los 4 meses fui a un retiro de obreros. Y me conté con un hermano que ahora es pastor allá en San Diego. Y le dije, dice, al fin recibí la promesa de Dios. Dios te va a decir, dice, Dios me dijo que me iba a dar algo, dice, y ya por fin llegó. ¿Y cuánto tiempo esperaste? 4 años. Yo me desanimé. 4 años, sí, ¿por qué? Yo llevo 4 meses. O sea que me falta todavía, ¿verdad? Entonces yo hablé con el Señor, le dije, ¿sabes qué, Señor? No se vale. Tú dijiste dentro de muy pocos días, y para mí muy pocos días es menos de una semana. Pero para él es... Para ti, muy pocos días pueden ser 20 años, pero mis días son cortos. Entonces, por favor, perdone, mi atrevimiento. Next time que me vayas a decir algo que dentro de muy pocos días, que sea 3 días antes de que pase. Porque me tienes esperando. Me tienes con ansiedad.
Mejor no me digas hasta que ya estemos dentro de muy pocos días en los días del hombre, ¿va? Pero claro, Dios, Él hace como Él quiere. Amén. Y me mandó un mensaje con alguien, o al menos alguien se me acercó a los días, alguien de mucha confianza para mí, que Dios le hablaba. Y me dijo, traigo un mensaje de parte de Dios para ti. Amén, dije yo. Recibo. Dice Dios que ya no hace más pacto con los hombres porque los hombres son de corazón cambiante. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Será que Dios iba a cumplir lo primero que me había dicho? Sí, le va a cumplir. Entonces, ¿por qué me mandaba a decir que ya se había arrepentido? Yo le estaba pidiendo que lo era rápido. Dije, amén, gracias hermano, Dios le bendiga. Pero dentro de mi corazón dije, yo no lo recibo. No le voy a poner a discutir con el vaso. ¿Yo para qué voy a discutir con él? Con el que tengo que llevar mi argumento es con el Señor. Amén. Y fui a buscar al Señor. Le dije, Señor, si tú dijiste que lo ibas a hacer, tú lo vas a hacer. Yo no acepto esa palabra que me trajeron, porque tú no mientes. Si tú has dicho que lo harás, tú lo harás. Tú conoces mi vida desde antes que naciera y aún después de que yo muera. Tú sabes cada uno de mis errores que yo voy a hacer y aún no he hecho. Y tú no me vas a prometer algo que no pensabas darme. Por lo tanto, esa palabra que me vinieron a decir, yo no la recibo y me quedo esperando aún en la promesa de ese pacto que tú me diste. Por lo tanto, yo sé que tú no mientes y lo que te has dicho que tú harás, tú lo harás. Amén. Porque es imposible que tú mientas. Amén. Y ese pacto llegó. Ya no le voy a decir esa parte, ¿va? Pero llegó. Pero ¿qué quiere decir? Que a veces, hermano, nos pueden querer quitar la fe en que Dios ha dicho que hará y parece que no llega ese día. Pero ese día va a llegar. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios mienta. Dios no se arrepiente. Lo que Él ha dicho que hará, así será. Amén. Todas las promesas de Dios, hermano, para usted, que Dios le ha dado, son verdaderas, ¿correcto? Amén. Entonces en Mateo 28:20 dice él, con letras rojas está en mi Biblia, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que Dios, hermano, mintió? No. ¿Será entonces que Jesús está con usted? Sí, amén. Todos los días. ¿De lunes a domingo? Todos los días. ¿A cualquier hora? Todos los días. Aunque usted se porte mal, Él está ahí. Amén. Así es. Él está ahí. Él está ahí. Porque Él no miente. Amén. Con eso quiero aclarar el tema de hoy. A mí me cuesta trabajo explicarlo, porque puede, hermano, desviar a algunos, y le estoy advirtiendo de una vez adelantado con temor. Si usted pecara, aún Dios sigue siendo fiel. Con esto no quiero decir que usted vaya y peque deliberadamente, porque la misericordia de Dios se sostiene, es inmutable, ¿correcto? No quiere decir, entonces voy a pecar, a fin y al cabo Dios me ama, porque sí es cierto, Dios le ama a pesar de que pequemos, pero cuando pecamos manda disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Si no le amara, no le disciplinara. Yo creo que nadie de nosotros quiere la disciplina de Dios, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero es necesaria. Entonces, como puede ver, Dios no miente. Aun cuando nosotros fallamos, Dios no falla. Amén. Las promesas del Señor son verdaderas. Isaías 41:9, 41:10 dice, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. Hoy yo le pregunto a usted, ¿es usted siervo de Dios? Gloria a Dios. ¿Es usted sierva de Dios? Fue comprado a precio caro. Amén. Porque ser siervo quiere decir que somos esclavos de Cristo. Si se lo va a dar al Señor, se lo cuente. Dice la palabra, yo te he escogido.
Y en el libro de Juan dice, vosotros no me escogieron a mí, sino que yo os escogí a vosotros. a vosotros. Entonces coincide con Isaías, ¿correcto? Amén. No te he rechazado. ¿Por qué lo habría de rechazar Dios si Dios fue el que mismo lo escogió a usted? ¿Será que Dios conoce, hermano, todos sus defectos? Amén. Por los defectos fue que nos escogió, porque digo, de esto, en mi caso, ¿verdad? De esta basura haré algo valioso. Gloria a Dios. Amén. Y usted, de lo que era usted, está haciendo algo valioso usted. Yo no sé qué era usted, pero ovejita del Señor no era, ¿verdad? Amén. Y el Señor nos dice ahí en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. Pudiera haber momentos, hermano, que llega el temor porque creemos que Dios nos ha abandonado o el enemigo nos dardea la mente para hacernos sentir que Dios nos ha desamparado. Tal vez inclusive nos acusa a nosotros mismos. Dice, tú hiciste esto y por lo tanto Dios ya no te ama. Por lo tanto Dios ya no te cuida. Por lo tanto Dios ya no te guarda. Pero la palabra del Señor dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Gloria a Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros nos estamos portando bien y somos fieles a Dios, tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, ¿correcto? Yes, amén. De que tenemos a un Dios agradado, un Dios que nos ama, un Dios contento, y por lo mismo el Señor nos va a bendecir. Amén. Amén. La palabra de Dios, según Timoteo 2:11 al 13, dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Eso es de las cosas más impactantes de Dios, ¿verdad? Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Amén. Romanos 3 al 5. Entonces, ¿qué? Fue con el que abrimos el versículo. Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad de la persona pecadora anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, es decir, que habla verdad, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Amén. Amén. Le pregunto a usted, no me contestes, para usted, cuando usted falla, Dios lo abandona. Cuando usted falla, Dios lo disciplina. Dios le avisa, le alerta, le corrige con palabras, con amor. Pero si uno es terco, necio, rebelde, hermano, llega la disciplina de Dios. Y será, hermano, que dentro de la disciplina que Dios mandó, ¿alcanzaremos misericordia de Dios? Amén. Me recuerdo que el Señor me pasó por yo le llamo la Molinex. ¿Te sirve? Y cada vez que dice, ay Señor, una vez me respondió, no has llegado al punto de derramar tu sangre. O sea, como diciendo, tranquilo, relájate, que todavía falta mucho. Amén. Y yo fui a administración y dije, miren, me está yendo así. Ni para la gasolina tengo. Antes tenía para hasta los placeres cuando andaba en el mundo, pero ahora en Cristo está difícil. Gloria a Dios. Antes yo invitaba hasta cubetas, ahora ya no me alcanza ni para una soda para mí. Pero ¿sabe qué le digo? Todo esto viene de parte de Dios.
Porque Dios me lo advirtió que me iba a meter a un desierto. Y yo me he quedado callado. Y he caminado el desierto, pero ya voy 2 años. Y el desierto no para. Al contrario, se viene dificultando más. Pero ¿para qué nos mete Dios a un desierto? Para probar nuestros corazones. Amén. El Señor me estaba preparando para para el llamamiento que me estaba dando. Y me dijeron una palabra: pídele misericordia. ¿Cómo le voy a pedir misericordia al Señor si Él fue el que me puso en el desierto? ¿Le estoy explicando? Amén. Y me dijo unas palabras que se me quedaron hasta el día de hoy. Nunca está de más pedir misericordia a Dios. Aún en medio de la prueba. Aún en medio de la disciplina. Aún en medio de las dificultades, siempre puedes pedir misericordia a Dios. Entonces, yo no sé cómo esté usted, hermano. Si está en valles, si está en desierto, tal vez vienes pasando enfermedades, tal vez vienes pasando problemas económicos, tal vez vienes pasando problemas emocionales, pero nunca está de más pedir misericordia a Dios. Tal vez te metiste en este problema, amado hermano, porque fuiste infiel a Dios. Y Dios dijo: bueno, ¿no quieres obedecer? Ándale. Y el enemigo nos hace creer que en medio de esa dificultad Dios no nos va a escuchar, que Dios no nos va a bendecir, pues Él es el que nos ha disciplinado y su mano es dura, hermano. El Señor es digno de temer, créame. Amén. Gloria a Dios. Es digno de temer realmente. Y me recuerda la escritura, hermano, que Dios le quitó la fuerza a Sansón cuando Sansón rompió el pacto. Pero ya Sansón era infiel, ¿correcto? Y Dios lo estaba esperando que recapacitara, pero Sansón no quiso recapacitar. ¿Qué pasó? Le sacaron los ojos. Ahora sí, como me decía mi madre, esa mujer te va a sacar los ojos, digo, le lo sacaron. Porque por Dalila le sacaron los ojos a Sansón, le pusieron cadenas y lo pusieron a trabajar. ¿Había sido infiel Sansón a Dios? Sí, amén. Y Dios permitió que el enemigo se apoderara de Sansón y que fuera la burla de sus enemigos. Pero cuando estaba en el templo de Dagón, Sansón, estando ciego ya con sus cabellos largos, porque no estaba el poder de Sansón en sus cabellos, el poder de Sansón estaba en Dios, que Dios le había dado un poder. Los cabellos crecieron, pero las fuerzas no volvieron. Cuando él entregó su cabello, le cortaron el cabello, él rompió un pacto nazareo, que es un pacto de santidad, que es un pacto de fidelidad a Dios. Pero Dios permanece fiel. Sansón fue infiel, pero Dios permanece fiel. Y en medio de la vergüenza, hermano, le pidió Sansón a Dios: dame las fuerzas una vez más. Amén. ¿Y qué pasó lo escuchó Dios? Sí. Pero no estaba siendo castigado por Dios. Y en medio de la dificultad Dios escuchó y Dios le concedió. ¿Y qué dijo Sansón? Muera Sansón con todos los filisteos. Y dice que ese día mató Sansón más filisteos que en toda su vida. Pero recordemos quién había sido infiel. Sansón. Y aún en su infidelidad Dios lo escuchó. Me recuerdo a otro siervo, hermano, llamado Jonás. Dios le dijo: te me vas para Nínive y vas a irles a evangelizar. ¿Y qué dijo Jonás? Sí, yo, ¿cómo no? Ahorita voy. Y agarró, hermano, y se fue a comprar un Disney Pass. Se fue a Disneylandia, ¿eh? Se fue para otro lado, se fue a un barco. Y Dios mandó disciplina, ¿se acuerdan? Mandó una tormenta, hermano. Al último lo aventaron a Jonás al mar. Se lo tragó un monstruo marino. Y en realidad, si usted escudriña bien la palabra, Jonás murió. Jonás murió. Y estando ya muerto, Jonás clamó a Dios. Y Dios lo volvió y lo sacó, hermano. Y entonces ya Jonás fue obediente a Dios. ¿Quién quiere el tratamiento de Jonás?
¿O quién quiere el tratamiento de Sansón. Sansón? ¿Quién quiere las cadenas del enemigo o que le quiten los ojos espirituales? Santo. Ninguno. Pero hoy el mensaje que le traigo es la vida de David. David era un hombre conforme el corazón de Dios, ¿cierto? No hay otro hombre, hermano, que hable la Biblia que era conforme el corazón de Dios. Sabemos que Cristo es perfecto, ¿eh? Y David es imperfecto. Pero David era un hombre, hermano, que Dios escogió, que Dios lo ungió no una ni dos, sino 3 veces fue ungido David. Amén. Lo ungió primero Samuel, lo ungió después para ser rey de Judá, y después lo ungieron para ser rey de Israel. 3 ungimientos especiales. Entonces era un hombre ungido y amado por Dios. Un hombre, hermano, que era un jovencito cuando él ya peleaba con osos y leones. Un hombre que había dado a Dios una fuerza tremenda, no como la de Sansón. ¿Por qué? Porque él era fiel a Dios. Se enfrentó a Goliat, y ¿qué le dijo David a Goliat? Yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, del escuadrón viviente al que tú te has atrevido a desafiar. Y que cortó la cabeza de Goliat. Posteriormente, amado hermano, David se volvió yerno del rey Saúl. Usted sabe, lo persiguió Saúl. Pero al final, hermano, David terminó siendo rey. Dice la palabra del Señor, hermano, que Saúl mataba a 1000 y David a 10,000. En la palabra del Señor dice que peleó un día, una noche, un día, una tarde y otra noche, y que la espada se le quedó pegada en la mano. Que mató más de 800 personas en un solo, así como dijéramos en México, en una sola sentada. Imagínense nomás. Era un valiente guerrero porque Dios estaba con él y David estaba con Dios. ¿Correcto? ¿Era David un hombre fiel? Amén. ¿Y Dios era fiel con David? Amén. Y así, hermano, siendo como David fiel, pues es fácil lograr que Dios nos bendiga, creo yo. Pero ¿qué pasa ese día cuando David, hermano, ve a una mujer casada que se está bañando y la manda a traer? Y esa mujer traicionó a su marido y traicionó la ley de Dios, porque el rubio de Israel, David, era un hombre hermoso. David nunca dice ahí la palabra que la forzó. La mujer cedió. Amén. Y después, usted sabe, David quiso ocultar el pecado porque esa mujer salió embarazada. Y mandó David a matar a Urías, no directamente, sino le dijo, mandó una carta con el mismo Urías. Ven, le das esta carta a su capitán, ¿verdad? Se la das y la carta decía, ponlo en lo más peligroso de la batalla. Y abandonen. Y cuando esté el enemigo fuerte, déjenlo solo. Para que el enemigo lo mate. Urías no sabía, hermano, que llevaba en su carta una sentencia de muerte. Él creyó, porque él era uno de los valientes de David. Y el abuelito de Betsabé era el consejero de David, se llamaba Agitofel. Es decir, David estaba siendo infiel no solamente a Dios, sino estaba siendo infiel a uno de sus valientes. Y también estaba siendo infiel, hermano, a su consejero, a su amigo, con el que comían en el mismo plato, dice la Escritura. Entonces el corazón de David ya no era conforme el corazón de Dios. Y no se daba cuenta David que estaba en pecado. Amén. Y llegó Natán, hermano, un profeta, al rey David, y le dijo, cierto hombre rico tenía muchas corderitas, pero le vino una visita y había un hombre vecino de él que era un hombre pobre que solo tenía una corderita. El hombre rico, en lugar de darle una de las corderitas, fue y mató y le quitó la corderita al hombre que tenía solo una y se la dio de comer a sus invitados. David se encendió en ira
Y le dijo, este hombre merece la muerte. Y que pague 4 veces por lo que ha hecho. Y Natán le dijo esto de parte de Dios. Pues ese hombre eres tú. Y entonces se dio cuenta David que había pecado. Porque a veces el pecado nos enceguece, nos endurece, que no nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios y creemos que estamos bien delante del Señor. Y es necesario que alguien venga y nos dé un natanazo, que nos haga ver la verdad. ¿Sabe por qué por qué el profeta Natán lo dijo así porque si va y lo confronta directo, corría el peligro que David mandara matar al profeta. Sí, es, amén. Y a veces cuando el Señor nos confronta, que nos dice que le bendigamos una oveja, tenemos que hacerle como con Natán, hermano, porque si no la oveja mata al pastor. O si no se van de la iglesia, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. En este caso David no se podía ir de Israel. Yo quiero que vaya conmigo, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Realmente el castigo por el pecado de David era muerte. ¿Por qué? Miren, normal, vida por vida, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida. ¿Y a quién le había quitado la vida? A uno. Entonces, por lo tanto, merecía David muerte, ¿correcto? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra de Dios? Es decir, no la ha obedecido, haciendo lo malo ante sus ojos, es decir, ante los ojos de Dios. Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Eso es lo que Dios le está reprochando, ¿correcto? ¿Era verdad o era mentira? ¿Era culpable David? Yo le pregunto a la altura del mensaje, ¿seguía David siendo fiel a Dios? No. Por lo tanto, a causa de esa infidelidad, llega disciplina de Dios. Yo le pregunto, ¿por qué no le llegó disciplina en la noche que tomó a Betsabé? ¿Por qué no le llegó disciplina cuando él maquinó matar a Urías? ¿Por qué le llegó la disciplina cuando el niño ya había nacido? Porque Dios es paciente. Y él esperaba que David volviera en sí y reconociera su pecado y pidiera perdón a Dios, porque aquel que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Entonces, si alguno de nosotros está pecando y no ha llegado a la disciplina de Dios, no creas que Dios no te ha visto, sino Dios está esperando Paciente. a que tú confieses tu pecado delante de Dios Gloria a Dios. y te apartes de ese pecado. Así es. Porque si no va a llegar Natán, hermano. Y con Natán viene el reproche, pero viene el juicio. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces el Señor declara a través de Natán: ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Es decir, siempre vas a tener problemas. Siempre. ¿Quién quiere ese castigo, hermano, en su vida? Porque has despreciado, dice, al Señor, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí de tu misma casa, es decir, de tus hijos, levantaré el mal contra ti. Había que preguntarnos si tenemos problemas en la casa, ¿será porque seremos infieles nosotros delante de Dios? Porque a veces los enemigos son los de la misma casa, ¿verdad? Amén. De tu misma casa levantaré mal contra ti, y aún más, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu compañero.
este se va a acostar con ellas a plena luz del día. En verdad, lo que tú hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del día. Es decir, Dios no se esconde del juicio, de lo que Él ha hecho. Dios lo declara. Y hay gente, hermano, que tiene pecado escondido. Aquí no viene, gracias a Dios. Pero llega el momento que Dios lo saca a la luz. Amén, amén. Y los avergüenza. Hemos visto ministros de muy alto renombre, hermano, siendo avergonzados por Dios. Pero David ahí no dijo, no es verdad, no fui yo, no se excusó, es que Betsabé, es que Urías la descuidaba. Pudo haber inventado muchas cosas, ¿cierto? Pero David confesó su pecado, es decir, aceptó su pecado, reconoció. Entonces David, estoy en el 12:13 de 2 Samuel, dijo a Natán, he pecado contra Jehová, he pecado contra el Señor. ¿Reconoció David su pecado? Sí. Y Natán dijo a David, el Señor, dice nomás que bendición, ha quitado tu pecado, Morirás. pero no la disciplina. ¿Era pecado digno de qué? Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es. Entonces cuando nosotros pecamos, ¿qué debería llegar a nuestra vida? Pero Dios ha quitado nuestro pecado a través de la preciosa sangre poderosa del Señor. Pero eso no quiere decir que no viene disciplina. ¿Estoy explicando? Amén, amén. Dice, el Señor ha quitado tu pecado, por lo tanto, no morirás. Pero el hijo que te ha nacido, morirá. Es parte de la disciplina, ¿correcto? ¿Cómo se quedaría David, hermano? Dice, por cuanto has hecho y has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente el niño que te ha nacido morirá. Cuando alguien peca, ¿será, hermano, que se mofan de nosotros delante de Dios? Mira aquel hombre fiel, aquel que diste tu sangre por él, mira cómo te abandona. Mira cómo se esconde creyendo que no lo miras. Y blasfeman delante del Señor. Sobre todo si somos hijos de Dios o ministros del Señor. Y aquel pastor y aquel hermano. Decía una persona por ahí. Es una historia verídica de otro ministro. Que él era católico, ahora es pastor y ya es una persona ya de edad. Él era chuchureco, algo así le dicen en Guatemala. A los católicos, cuchureco, ¿no? Catocho. Es que usar un gorrote así. Cucurucho. Cucurucho es. Católico, ¿ah? Pero su esposa ella era cristiana, iba a la iglesia. Y su vecino era el anciano de la iglesia cristiana. Y entonces el que ahora es pastor salía a barrer, pero era católica. Oye, ya no he visto al vecino. Y la esposa no le quería contar qué había pasado. Oh, saber. Oye, ya pasó una semana y ya no veo al vecino. Nomás veo que sale la esposa, pero ¿qué será del vecino? Mira, él era anciano de la iglesia. Sí, yo sé, pero te pregunto qué pasó. Se fue con otra mujer. ¿Ya ves? Mundano, pero fiel. En cambio el otro que dice que cristiano, pero infiel. Estaba siendo blasfemado en nombre de Dios por la infidelidad de un hijo de Dios. Y más aún que tenía un puesto. Amén. Entonces lo estoy trayendo como ejemplo de qué pasa cuando nosotros somos infieles delante de Dios. ¿A quién avergonzamos? Pero viene el juicio, viene la disciplina para David, ¿correcto? Dios mató a su hijo recién nacido de David. El niño murió
aunque David ayunó y clamó, el niño murió. Levantó espada contra la casa de David porque su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Su propio hermano violó, hubo incesto y violación. Después otro de sus hijos, Absalón, mató a Amnón porque David no hizo juicio. Absalón esperó 2 años y empezó a generarse un rencor contra su padre y contra Amnón y lo mató. Después, con el tiempo, David perdonó a Absalón y Absalón regresó a vivir en la casa del padre porque después de matar a Amnón huyó. Y ya estando en la casa de su padre, empezó a buscar un complot para derrocar a su padre del reino. ¿Quién había propuesto todo eso? Dios. Se estaba cumpliendo la disciplina de Dios. Se estaba cumpliendo el juicio del Señor. Y Ahitofel, que era el consejero de David, se unió con Absalón, hermano. Es decir, su más íntimo amigo, su más mayor consejero de David, lo traicionó con su hijo Absalón. Y se empezaron a enamorar al pueblo para que abandonara el pueblo a David, hermano, y consiguió mover el corazón de muchos. Posteriormente, reunió un gran ejército a Absalón, porque varios líderes abandonaron a David. Amén. Entonces, cuando ya Absalón se sentía fuerte, fue a matar a su padre. Pero le quiero recordar una cosa. ¿Será que Dios quería a David muerto? No. Cuando alguien de nosotros, hermano, por pecado cae en alguna enfermedad, vamos a decir pecado por disciplina, ¿será que Dios nos quiere muertos? No. Si Dios nos quisiera muertos, ya hace rato que nos hubieran cafeteado. Amén. Entonces Dios no quería a David muerto. Y de alguna manera llegó temor al corazón de David. Y David decidió huir antes que enfrentarse a su hijo. No por miedo a Absalón y miedo a morir, sino que él no quería matar con sus manos a su hijo. Él rehuyó la pelea, hermano, y abandonó el palacio y abandonó Jerusalén antes que enfrentarse a su hijo, porque ya le dolía en el corazón todo lo que venía arrastrando, pero él sabía que era causa de su infidelidad. Y él aceptaba, hermano. Dice que dejó 10 concubinas cuidando la casa y algunos fieles ahí, pero se fue. Aún Mefiboset, que él había ayudado, no llegó con él, se quedó en el palacio. Y ahí hay un complot ahí también, ¿va? Pero bueno. Cuando va, hermano, huyendo de Jerusalén, los que lo ven pasar, algunos lo insultan. Y sus fieles quieren matar al que insulta a David. Y David dice, déjalos. Porque Dios ha permitido que yo sea avergonzado. Y Dios está usando la boca para que yo me recuerde. Para que yo sea humillado. Es decir, David aceptaba la disciplina del Señor. ¿Saben por qué, amado hermano? Yo les quiero decir aquí, a veces la disciplina no la queremos aceptar. Se me perdió de aquí, pero búsqueme 1 Corintios 11:32. Y Hebreos también dice, hijo, no tengas en poco la disciplina del Señor, porque Dios al que ama, disciplina. Pero 1 Corintios 11:32, ¿qué dice, hermano? Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Es decir, en otra de las Américas dice, cuando somos juzgados, somos disciplinados por Dios para que no venga un mal mayor. ¿Cuál es ese mal mayor? Seamos condenados con el mundo. Entonces la disciplina de Dios sobre David era para que David se perdiera. No, para salvación. Para salvación. Gloria a Dios. Cuando Dios nos disciplina, hermano, tengamos que entenderlo esto. Es para salvarnos. Es para corregirnos. No tome al ministro que esté, porque no sé si va a durar eternamente en esta casa, ¿va? Pero en la casa que vaya, si hay un ministro de Dios y usted falla, Dios lo va a disciplinar. Acepte con humildad la disciplina, porque no es para avergonzarlo, sino es para corregirlo. Es para restaurarlo. ¿Será que usted ha recibido disciplina como la de David? No. Tampoco su pecado es tan grande como el de David, pero pecado es pecado. Amén. Amén. Cuando va huyendo David, hermano, lo insultan. Pero él dice, no, déjalo. Porque sé que esto viene de parte de Dios. Amén. Cuando llega Absalón, hermano, a Jerusalén, viola a las 10 mujeres de David, a las 10 concubinas, en la azotea, a la vista de todo Israel. Le dice, el consejero de David aconseja a Absalón, viola a las mujeres de tu padre y así sabrán todo Israel que no hay modo que ustedes vuelvan a hacer la paz. Es decir, el enemigo poniendo padre contra hijo, enemigos para siempre. Y a veces en la casa hay divisiones, hermano. Porque si tú eres padre y te ponen contra tus hijos, o si tú eres hijo y te ponen contra tus padres, no es Dios. Los hijos no aceptan la disciplina del padre, mucho menos aceptan la disciplina de Dios. Y a veces dice uno, hermano, porque yo también fui joven, ese viejo está loco, está chocho, ya no piensa igual, yo veo las cosas de manera diferente. Cuando eres hijo, acepta la disciplina de tu padre o de tu madre, porque es para tu corrección. Créeme, hermano, no hay otra persona en el mundo que te ame más que tu madre o tu padre. Aleluya. No hay nadie más. Ya cuando te casas, pues, tu otra mitad, ¿va? Pero hay madres que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Y hay hombres dispuestos a morir y a tomar una bala en su pecho para cubrir el pecho de su hijo. Pero cuando llega el momento de la disciplina, el hijo se revela y no se da cuenta que a través de la disciplina hay amor del padre, porque lo está corrigiendo. Así es. Amén. Para cambiarlo. Amén. Igual cuando nosotros fallamos, hermano, el que nos disciplina es Dios. Dios usó a Natán. Pero la disciplina no venía de Natán, venía de parte de Dios. Entonces cuando nos disciplina el Señor, hermano, aprendamos y entendamos, recibamos y vivamos la disciplina del Señor, para que la disciplina dé el fruto que Dios quiere en nosotros. Nadie nos gusta ser disciplinados, no falle, no sea infiel a Dios. Yo le pongo este ejemplo, ¿verdad? A mi hijo yo le decía, hijo, quita los zapatos de ahí, que los ponía en medio del pasillo. Ahí voy. Hijo, quita los zapatos de ahí voy. Y al siguiente día, hijo, quita los zapatos, ahí voy. Y al siguiente día, hijo, quita los zapatos, ahí voy. Hijo, quita los zapatos, oye, ya. Todos los días me dices que quita los zapatos. Es que todos los días están los zapatos ahí. El día que no estén los zapatos, no te va a llegar, hijo, quita los zapatos que me imagino que están ahí. ¿Sí me estoy explicando? Si usted no falla, Dios no lo va a disciplinar por algo que usted no está haciendo. Dicho de otras manos, quite los zapatos de él. Amén. 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 El que fue conforme al corazón de Dios, pero fue fiel a Dios, tenía juicio, disciplina de Dios sobre él por su infidelidad. Bueno, todo lo que le he dicho hasta ahorita es introducción. Ahora sí ya voy a predicar. Vayamos al Salmo 33. ¿Es en serio? Salmo 3, perdón. Gloria a Dios, aleluya.
No, Salmo 3. 3:1. Tuve que explicar todo eso porque es bien difícil explicar la fidelidad de Dios cuando somos infieles. Con esto le vuelvo a aclarar. No quiere decir que usted peque deliberadamente, creyendo que el Señor le ama, porque el Señor le ama, pero porque le ama, le disciplina. Amén. Si usted estuviera en los zapatos de David, ¿usted se atrevería a pedirle al Señor ayuda? Amén. Cuando sabe que lo que está pasando es por culpa de uno mismo. ¿Se atrevería a pedir, a confiar en el Señor cuando sabe que usted está huyendo a causa de su propio pecado? Cuando sabe que el enemigo viene detrás de usted porque usted ha pecado y ha fallado contra Dios y Dios ha permitido que el enemigo se levante contra usted. Amén. ¿Se atrevería a creer que Dios lo va a guardar? Amén. Como decía, alguna vez déjenle darle un contraste. Pablo oró al Señor y le decía: Padre, quita de mí este aguijón. Rogó 3 veces, que dice que era un mensajero de Satanás que llegaba y lo abofeteaba. Y 3 veces he rogado al Padre y el Padre le decía: bástate mi gracia. Es decir, ¿quién había puesto el aguijón? Y el aguijón Dios no lo quiso quitar. Pero Pablo clamó 3 veces. Ahora yo pregunto, le quise dar un contraste para que piense un poquito más. ¿Será que David podía clamar a Dios y Dios quitara la disciplina? Amén. No, porque si la disciplina lleva un propósito. Eso entiéndalo. El quitar la disciplina, hoy te castigo, ya mañana ya se me pasó el coraje, entonces disciplinó en la carne. Pero cuando la disciplina es de Dios, Dios no disciplina en emociones. Dios no disciplina porque ese día tuvo un mal día. Algunos ángeles se le pusieron el brinco. No. Dios disciplina en el espíritu. Y lo tanto la disciplina que Dios pone es una disciplina puesta por Dios. Amén. Pero quiero que vea que aquel hombre que le había fallado a Dios, aquel hombre, hermano, que había sido conforme al corazón de Dios, que a pesar de su pecado y a pesar del gran problema que tiene, conoce la naturaleza de Dios. Así es. Y dice que este salmo, hermano, empieza diciendo ahí, salmo de David, cuando huía de quién. Hágase la luz. Y se hizo más oscuro, ¿sabes? Entonces ya lo ubiqué dónde estamos, con todo el contexto que está pasando y por qué vino, ¿verdad? Entonces este salmo lo escribe David cuando viene huyendo de Absalón. Y David le dice: oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis enemigos? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él ya no hay salvación. ¿Por qué se le habían levantado los enemigos a David? Por su pecado. Mire, hermano, Dios no es como nosotros. Dios le podía contar: ¿te lo ganaste? ¿Para que aprendas? ¿Qué esperabas? ¿Sí o no? Pero David conoce el corazón del Señor, que es grande en amor y grande en misericordia, hermano, y que a pesar de ser su hijo, le duele en su corazón tener que disciplinar a su hijo. Decía mi hermano David Wilkinson que su papá tenía un cinturón clavado en un clavito en la sala, y cuando llegaba y él se había portado mal, y le decía: David, te espero ahí en la recámara. Lo primero que David hacía, volteaba a ver el clavito de la sala. Si el clavito estaba solo, había problemas. Pero si el clavito estaba con el cinturón, dice: bueno, me quedará mi papá. Tal vez no me va a querer que me vaya a sacar. Y ya le decía: te voy a disciplinar porque hiciste esto. Y créeme, David, esto me duele más a ti que a ti. Me duele más a mí
que a ti, pero tengo que hacerlo. Dice que la agarraba y todas las veces que me disciplinó así me hacía. Y siempre me decía lo mismo: esto me duele más a mí que a ti. Nunca se lo creí. Porque a David también le dolía. Entonces, hermano, cuando tenemos que disciplinar a alguien, no lo hacemos con gozo. Pero es necesario. Sí Es necesario. Es por amor que Dios disciplina. Amén. Pero volvamos con David. David sabe que Dios sigue siendo su escudo alrededor de él. David sabe que Dios es fiel. A pesar de que David es infiel, Dios sigue siendo fiel. Que no lo abandonará. Y por eso dice, hermanos, Salmos 3:3: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, cuando los enemigos vienen contra nosotros, Dios permite que vengan hasta cierto nivel. Amén. Si llega una enfermedad, Dios la permite hasta cierto nivel. Porque Dios sigue siendo escudo, un muro inexpugnable alrededor de usted. No le ha quitado el vallado, no le ha quitado la protección. Es decir, Él ha decidido hasta qué nivel va a ser la disciplina. Y eso tenemos que entenderlo. Porque si estamos en medio de una prueba, de una dificultad o de alguna disciplina, estamos aún dentro del plan de Dios. Amén, aleluya. Y David lo sabe. Se han levantado muchos, pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor mío. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Los enemigos se la bajaban, como creo que se llamaba Simeí, el que lo ofendió. Perro, le decía. Ahora sí. Y le querían cortar la cabeza al hombre ese. No, déjalo. Porque Dios lo ha permitido. Es decir, no te desquites con los hombres que se burlan. Saca una causa para que seamos humillados o humildes delante del Señor. Amén. Pero ¿había perdido la fe de David en Dios? No. ¿En medio de la dificultad? No. ¿Se había enojado David con Dios? No. ¿Por causa tuya, oh Señor, me está pasando esto? No. Aún sabe que si él desagradó a Dios, que él va a clamar a Dios y Dios lo va a escuchar. Salmo 3:4, el que sigue: con mi voz clamé a Jehová. ¿Y qué pasó? Y él me respondió de su monte santo. No le aplicó la ley del hielo al Señor, ¿verdad? No. ¡Padre! No oigo. Es decir, que no importa cómo estés, Dios te sigue escuchando. Gloria a Dios. No importa si estás en la boca o en la panza del monstruo marino. Gracias, Señor. Dios te sigue escuchando. No importa que estés en el templo de Dagón encadenado y sin ojos. Dios te sigue escuchando. No importa qué tan grande sea tu pecado y Dios te ha puesto una gran disciplina, aún los ojos del Señor siguen sobre ti y Dios te sigue escuchando. Aleluya. Dios es fiel, hermano. No te dejes engañar con el enemigo, que él se encarga de recordarte tus fallas y dice: todos te avergüenzan, te humillan, Dios ya se olvidó de ti, Dios ya no te escucha. Eso es mentira del diablo. Dios te sigue escuchando. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. David confiaba en el Señor a pesar de estar en peligro de muerte, porque Absalón no lo buscaba para darle el regalo del Día de los Padres, lo buscaba para matarlo, su propio hijo. ¿Y cómo estaba David? Aquel David que había sido infiel, pero conocía en el Dios que había creído. Salmo 3:5, como léalo conmigo: yo me acosté y me dormí. Hay muchos que se acuestan y no pueden dormir. Pero ¿sería que estamos en mayor peligro que David? David dice: yo me acosté
y dormí, descansé. ¿Por qué? Porque el Señor me sostiene. No temas. Yo estoy contigo. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. La fidelidad de Dios es inmutable, hermano. Aleluya. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Confía en Dios, dice, no temas, yo estoy contigo. Salmos 3:6 dice, no temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto alrededor de mí. Es decir, hermano, literalmente, David estaba en un campamento, pero alrededor de él había un ejército que buscaban quitarle la vida. Y yo quiero que sepa, hermano, que cuando estamos bien y cuando estamos mal, estamos rodeados de enemigos espirituales. Sí, amén. No gente con carne y sangre. Huestes de maldad que buscan nuestra vida, hermano. Pero David, estando en disciplina del Señor, que dijo, no temeré a 10 millares. ¿Por qué? Porque hay un vallado de protección de Dios. El enemigo no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es decir, estoy hablando de alguien que está en disciplina y que posiblemente está en una enfermedad. La enfermedad no va a llegar más allá de lo que Dios permita. Aleluya. Porque hay gente, hermano, que si Dios no lo guarda de una diarrea, se va. ¿En serio? Hay gente que ha muerto de diarrea, hermano. Suena ridículo, pero es verdad. De una gripe. En 1910 murieron 50 millones de personas a causa de gripe. Entonces cuando dicen, ay, tengo gripa, es una sola gripa. No, es que Dios lo guarda. Es decir, ¿y por qué me dio gripa, hermano? ¿Es que pequé? No, para que nos demos cuenta que qué tan fácil nuestras fuerzas se van. Así es. Yo me digo, yo me aventé una noche. No tengo ganas ni de orar, Señor. Es que en realidad, si tú no me das las fuerzas, no me puedo levantar. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo lo que puedo hacer es, voy a descansar. Baja que tú me lleves por donde me quieres llevar. ¿Por qué? Porque es bueno recordarnos que somos débiles y que el fuerte es Él. Es bueno recordarnos que somos polvo, hermano, y que toda vanidad, todo orgullo, toda riqueza, toda arrogancia, en un momento Dios nos avergüenza fácilmente. Amén. ¿Por qué nos damos una ofrenda de palmas? Dice, no temeré, pero en el 3:7, ¿qué dice? Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla y rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor y sea sobre el pueblo tu bendición. Es decir, David sabía que los enemigos estaban a causa de su pecado, pero aún así se atrevió a pedirle al Señor que se levantara en favor de él. Aleluya. ¿Quién se atreve a decirle al Señor, no importa si usted ha sido infiel, Señor, ayúdame? Yo no sé qué problema estás pasando, hermano. Yo no sé qué problema estás pasando, pero estoy seguro que algo estás pasando. Yo no sé si porque has sido fiel o infiel, porque aún a los fieles también vienen las pruebas. Pero quiero que sepas esto, porque ese es el mensaje que Dios me dio para nosotros. Que no importa que a pesar de que hayas fallado, Dios nunca te va a fallar. Que si estás metido en una prueba, en una dificultad, en algún valle, en algún desierto, y has sido fiel, si del que ha sido infiel ha tenido misericordia, del que ha sido fiel aún más. Amén. Gloria a Dios. No pierdas la fe, porque Dios es fiel. Pero también quiero decirte que si por alguna razón tu pie resbaló y fallaste al Señor,
No te canses de clamar misericordia a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. No te avergüences de ser llamado Dios me está disciplinando, porque al que Dios no disciplina, ese no es hijo de Dios. Pero cuando Dios nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo, porque Dios te ama, es que Dios te disciplina. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Con esto no quiero que me lo entiendas, diga, yo voy a pecar, o que al fin y al cabo Dios permanece fiel. No se vaya a equivocar. Lo que estoy diciendo es que no importa lo que pase, Dios te sigue amando, Dios sigue siendo fiel. Si permanecemos fieles, Dios es fiel, pero si somos infieles, Dios aún ahí sigue siendo fiel. Si tu corazón está cargado, quiero que sepas que Dios es el que te dice, yo estoy contigo. No temas, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Cuando estamos metidos en pruebas, en dificultades, en enfermedades, lo primero que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos para pedirle al Señor perdón, porque David había pecado y había pasado tiempo, hermano, tanto tiempo que al hijo ya había nacido el hijo del pecado, y David no se daba cuenta. Habría que ver qué hemos hecho mal, Señor, en qué te he fallado. Tal vez nos hemos vuelto arrogantes, hermanos, sin darnos cuenta. Tal vez hemos dudado del Señor, nos hemos enfriado, sin darnos cuenta. Tal vez nuestras palabras no son edificantes y han sido palabras para destruir a los hermanos, y los hemos dicho sin darnos cuenta. Tal vez nuestros pensamientos no son los correctos y los hemos acariciado sin darnos cuenta. Si estás pasando por un momento difícil, averigua si no es disciplina del Señor, para pedirle perdón y pedir misericordia. Pero si eres fiel y aún así están pasando dificultades, gózate en el Señor, porque Dios está moldeando tu corazón para subirte a un nivel mayor. Dios está probando tu fe. Y tal vez está usando tu cuerpo, posiblemente está usando inclusive tu economía, para probar qué hay en tu corazón, si habrías de seguir o no al Señor. Porque cuando uno está sano y con dinero en la bolsa, es fácil decir Dios es bueno. Pero cuando uno está enfermo y necesitado, Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno, Dios es fiel. Es imposible que Dios mienta. Y Dios te conoce, hermano. Dios te conoce, hermana. Y Dios, a pesar de conocerte, mandó a su Hijo amado a derramar la sangre por ti. Él sabe todos tus errores, los que has hecho, los que estás haciendo y aún los que aún no haces. Yo te invito a que pases al altar del Señor y te acerques a Él y le digas: Señor, ayúdame. Si estás pasando un momento difícil, Él es fiel. No importa si tú eres fiel o infiel, hermano, perdona que lo diga así de claro. Lo que hoy te quiero decir es que a pesar de cómo seas, Dios sigue siendo fiel. Gloria a Dios. David se atrevió a decir: Señor, sálvame, levántate, tú eres mi escudo alrededor de mí, mi fortaleza, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gracias, Padre. Yo me acosté, dice la palabra, y me dormí, porque Jehová me
me sustentaba. Si has sido infiel de alguna manera delante de Dios, quiero que sepas que Dios está obrando con amor. Y aún en medio de las dificultades puedes pedirle misericordia a Dios. Urrabasa quitaraba baba que cararabasa quitaraba soja raba que caraba saya. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy nos recuerda el Señor: tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo, mi sierva eres tú. Yo te he escogido. Alguna vez le dije al Señor: Señor, ponte en mi lugar. Yo te creo a pesar de que no te conozco y te veo. Y el Señor me respondió: ahora ponte tú en mi lugar. Yo confío en ti a pesar de que te conozco como eres y a pesar de que veo todo lo que haces. El Señor te ama. Que no te entre el dardo del enemigo creyendo que Dios te ha abandonado, porque si somos infieles, Dios permanece fiel. Urra vas aquí, taraba, baba, que carara vas aquí, riba saira. Humillado, no quiero estar más alejado de ti, Señor. Quiero volver. Urra vas aquí, taraba, saira. El Señor quiere quitar tus cargas, mi hermano, mi hermana. Tal vez ha sido largo el camino y han sido años que vienes cargando algo y sientes por momentos que Dios te ha abandonado. Pero Dios no te ha abandonado. Sabes, la prueba es larga. Sabes, la situación es difícil. Pero Dios te ama. Es imposible que Dios mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho que hará, así será. Él ha dicho que nos llevará al Padre, a
Espíritu Santo.